seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. Quiero que abra conmigo su Biblia en Marcos capítulo 16. Vaya conmigo a ese texto. Marcos capítulo 16. ¿Cuánto lo tiene? ¿Cuántos creen que la venida de Cristo está cerca? ¿Se ha escuchado eso? ¿La venida de Cristo está cerca? ¿Ha escuchado que estamos viendo señales de los últimos tiempos? ¿Verdad que sí? Estamos viendo señales de los últimos tiempos. Entonces Cristo, tarde que temprano, va a venir y se va a llevar a su iglesia. Pero no le quiero hablar de esas señales. Le quiero hablar de otras señales que el Señor dejó para su pueblo, para su iglesia, para sus discípulos, para los que creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le puse a este sermón señales a los que creen. O sea, esas señales o esos milagros se van a manifestar solamente en los que creen. ¿Cuántos dicen amén? En todos los que creen. ¿Está conmigo? Y para eso quiero compartirle un sueño que tuve el domingo 7 de abril del 2019. Me desperté porque tenía un sueño. Y este fue el sueño. Que mi hija, la más grande, se llama Gabriela, estaba actuando de una manera inadecuada y me llamaron a mí, y cuando llegué yo noté que la manera en la que estaba actuando, y rápidamente pude deducir que era un demonio lo que estaba ocasionando que ella actuara de esa manera. La agarré y la sujeté a la alfombra del piso con su cabeza hacia abajo, aleluya, a un lado, y cuando empecé a orar por ella, ella dijo las mismas palabras que yo. Ella expresó lo mismo y dijo: en el nombre de Jesús, suéltala. Y ella dijo lo mismo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero era un sueño, hermano, aleluya, ¿verdad? Para esto, un día antes, ella me había hablado para decirme que mi nieta había sufrido unas convulsiones y que echó espuma por la boca, ¿verdad? Y platicando con mi esposa, yo le dije: no sé qué está sucediendo, no sé qué está pasando, qué está practicando, pero eso es un demonio que está atacando a mi nieta. Y empecé a orar por mi nieta. Empecé a orar: Señor, quítale eso que dice que es, ¿verdad? Convulsiones, espumas, etcétera. Yo ato y reprendo ese espíritu demoníaco que quiere atrapar la vida de mi nieta. ¿Cuántos dicen amén? Así que por eso quiero hablarles señales a los que creen. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Vaya conmigo a esa escritura. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y les dijo: ok,
id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que ayúdeme a orar. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias porque tú eres bueno para con tu pueblo, para con tu iglesia. En este momento, Señor, te pido la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, mi mente, mi corazón, mis palabras, mis labios, y que solamente me permitas hablar lo que tú quieres que yo hable. Da a tu pueblo un corazón entendido y da a aquellos que están mirando esta transmisión un corazón entendido, Señor. Ruego a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú toques los corazones de aquellos que están viendo esta transmisión. Que ellos entiendan, Padre mío, lo que sucede en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo ruego. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Quiero leerle el versículo 17 y 18. Nos dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que a los que no creen, no hay de piña, como dijo el chaparrón Bonaparte. ¿Ah? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Jesús tomarán en las manos serpientes. En el nombre de Jesús, si comieren algo mortífero por accidente, no les hará daño. En el nombre de Jesús se orarán y se pondrán manos sobre enfermos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? La predicación del Evangelio es el método de Dios para salvar a la humanidad de este mundo y que creen en todo lo que Él dice en su palabra y puedan experimentar los milagros en su vida y en la vida de sus seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio de Cristo es el método que hay para que la gente crea, para que la gente se entregue a Cristo, para que la gente experimente milagros, maravillas en su propia vida y en sus seres queridos. Por eso quiero hablar, es un solo punto, pero lo tengo dividido en varios incisos, en el nombre de Jesús. Porque todo es en el nombre de Jesús. En una ocasión el Señor dijo que todo lo que pidiéramos en el Padre creyendo que Él lo haría en su nombre. Entonces yo creo que en el nombre de Jesús todas estas señales pueden ser manifestadas entre su iglesia, en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a hablar. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. El Señor puso al ser humano sobre los demonios, no bajo ellos. Lo puso sobre ellos. Así que tenemos la autoridad de Jesús en nosotros. ¿Estás conmigo? O sea, nosotros, tú y yo tenemos esa autoridad. Yo tengo varias escrituras aquí, pero no las voy a leer todas. Solamente se las voy a citar, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a la comisión de los 12 y fueron, aleluya, ¿verdad? Y empezaron a predicar el Evangelio y oraban por enfermos y eran sanados. La misión de los 70, también el Señor envió a sus discípulos así por varias ciudades, pueblos y aldeas, y hicieron lo mismo. Oraban por enfermos, predicaban la salvación en el nombre de Jesús y oraban por enfermos, oraban por endemoniados
y eran sanados, eran liberados. Cuando dicen amén. Así que mi hermano, podemos verlo. Usted anote las citas para que usted lo lea en su casa. Lo puede usted ver en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. En Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. La misión de los 70. Lucas 10, 17 y 18. Ahí están esas escrituras. Ahí lo que hace el Señor. Jesús derrotó a Satanás, los ángeles caídos, todos los espíritus demoníacos en la cruz. Ahí fueron derrotados, ahí fueron exhibidos. Por eso, en su nombre, nosotros podemos hacer esto que Él está dejando estipulado en su palabra. Porque los demonios, hermano, atacan. Los espíritus demoníacos atacan al cristiano, ¿verdad? Le hacen pensar cosas que no, le hacen comportarse de una manera incorrecta, inadecuada, le hacen hablar de una manera que no es la correcta, comportarse mal, hacer toda clase de cosas que a Dios no le agradan, como el endemoniado gadareno. Ahí nos habla la escritura como él, aleluya, verdad, también estaba poseído por un demonio y lo agarraban con cadenas, grilletes, hermano, aleluya, pero él las quitaba, se quitaba todo, andaba en los sepulcros por allá, rodando sin tener memoria, mente, nada, estaba ahí, así, hermano, como loco. Y así a veces el diablo nos quiere tener locos de un lado para otro, de aquí para allá, quiere tomar control, dominio de nuestra vida. Así que mi hermano, Dios nos dio esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a seguir Hechos capítulo 16. Vaya conmigo ahí, Hechos capítulo 16, donde vemos ahí algo que nos va a ayudar ahí a aumentar nuestra fe. Hechos capítulo 16, del 16 ahí al 18, nos dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que el apóstol Pablo usó la autoridad que nuestro Señor Jesucristo le había dado. Aleluya. Y él dijo: en el nombre de Jesús te ordeno, sal de ella. Tenía un espíritu demoníaco que le hacía que adivinara las cosas, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos han ido con los adivinos de hoy, de esta generación? Y si han ido, no, ya les caí. Sí me iba antes. Pero no me dijeron Amén. ¿Verdad? Entonces, muchas veces vamos, o bueno, ahorita ya no, íbamos, pero algunos todavía van. A que nos lean la mano. A ver, déjame la mano, écheme las cartas, la bola de cristal. Todo eso es demoníaco, lo siento, lo van a ver. Los que pasan por las televisoras, a los horóscopos y todo ese tipo de cosas son espíritus de adivinación, son espíritus demoníacos. Y que ven, te hago un amarre, y que vente para acá, y que para que tu pareja no te deje, y tú no te deje, y lo tengas bien amarradito. Son puros espíritus demoníacos. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo van a mirar, hermano, aleluya. Y van a empezar ahí los espíritus inmundos a atacar.
Pero en el nombre de Jesús son derrotados, fueron derrotados. La muchacha tenía espíritu de adivinación, quiere decir que sus amos le daban ganancias. Entonces tenían una carpa quizás, hermano, ahí un lugar donde entraba la gente. Quiero que me adivines dónde está mi hijo, quiero que me adivines esto, qué será de mi futuro, qué será de esto y del otro. Y pasaban y hermano, y pagaban, hermano, aleluya, porque les dijeran su futuro. Si quieres saber tu futuro, lee la palabra de Dios. Y ahí vamos a conocer nuestro futuro. El que obedece vida eterna, el que desobedece al infierno. Es el futuro, es todo. No hay vuelta de hoja. ¿Qué me depara el destino? Ven, yo te lo digo. Hay tantos hombres y mujeres que tienen espíritu de adivinación, pero si ellos creen pueden ser liberados. Ellos creen que es de Dios. Pero no, es demoníaco, hermano, en el nombre de Cristo. El Señor los reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano, esa muchacha estaba poseída por un demonio y daba consejos y dirección que provenían del mundo de los espíritus demoníacos. Esto no tiene nada que ver con Dios, aleluya. Y Pablo le habla directamente en el nombre de Jesús. Suéltala. Déjala, sal de ella, te lo ordeno en el nombre de Cristo Jesús. Usted ve ahí esto, hermano, que está sucediendo. Vamos a ver un poquito más adelante y en el capítulo 19, versículo 13 al 16 de Hechos 19, 13 al 16, me está diciendo: pero algunos de los judíos exorcistas dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Porque no conocían al Señor, porque no creían en su palabra. Ellos solamente escuchaban a aquel que predica Pablo. No lo conocemos, pero Pablo lo predica, ¿verdad? Y muchos quieren hacer lo mismo. Allá donde se predica, en la casa del alfarero, en el nombre de Jesús que se predica en la casa del alfarero, te ordenamos que salgas. Pero él dice: yo ni te conozco a ti. Conozco a Jesús en donde se predica en la casa del alfarero, y conozco a quien lo predica. Pero a ti, ¿quién eres tú? Y les da una pela. Por eso, hermano, estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios. Realmente ellos no creían en Jesús. Y hay muchos que no creen en Jesús. Le voy a platicar una. Mi primer pastor nos compartió una anécdota real, hermano, ¿verdad? Llegó una persona a la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahí había pues el pastor y varios discípulos, entre ellos mi pastor, el pastor que tenía en ese tiempo. Y había uno, hermano, que un discípulo, y también iba a orar. Pero la persona esta, sin voltear a verla, le dijo: ¿te acuerdas lo que hiciste anoche? Mencionó el nombre del hermano. ¿Te acuerdas lo que hiciste anoche? Y el pastor y los discípulos estaban aquí, voltearon y lo miraron. ¿Qué hiciste anoche? Se estaba dando unos toques de marihuana. Y le dijeron: ¿sabes qué? Mejor salte.
porque este demonio te va a dar una pena, salte. Porque realmente no creemos en Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Estás conmigo? Los que se guardan para Dios, los que predican la verdad, hermano, los que son fieles a Dios, los que guardan su mente, su corazón para Dios, los que le buscan, los que tienen fe en Él. ¿Estás conmigo? Ahora, vamos a hablar en el inciso B. Hablará nuevas lenguas. Cuando el Señor dijo nuevas lenguas, se refirió a la llenura y el poder del Espíritu Santo. Se refirió a eso. Y vamos a ver ahí Lucas capítulo 24. Vaya conmigo ahí a esa escritura. Lucas capítulo 24. Vaya conmigo ahí. En el versículo, ay Dios, en el versículo 49 nos dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí está la promesa. Ahora, vámonos a Hechos capítulo 1. Vaya conmigo, Hechos capítulo 1. En el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos habla de la promesa, nos habla de la llenura del poder del Espíritu Santo para su pueblo. Y podemos verlo en Hechos capítulo 2. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2 en el versículo 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu de Dios les daba que hablase. Nos habla de la promesa cumplida. Todos fueron bautizados, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ya hay iglesias que no creen en lenguas. Hay iglesias que no creen, aleluya, ¿verdad?, en la llenura del Espíritu Santo, que porque dicen que son demoníacas, pero sí creen en el chicle, en la cachetada, en el saco ungido. ¿Sí ha visto eso? ¿No lo ha visto? Creen en el chicle, creen en la cachetada, creen en el taco, creen en el saco, creen en la charola, creen en la tortilla y creen en muchas cosas, pero no creen en la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pero se quitan el saco y le andan dando a la gente de sacazos para que sean llenos del poder y liberados y no sé qué, tantas cosas demoníacas. Eso sí es demoníaco. Porque el Señor Jesús no hacía eso. El Señor Jesús nunca hizo eso. Nunca se quitó su manto y empezó a ganar a los discípulos a mantazos y a todos los que estaban ahí. Él oraba y Él dijo: les enviaré mi promesa. No dijo: les enviaré un saco ungido. Con una cachetada las ungirán a la gente. Con un chicle se van a traspasar. Empiezan a brincar como chapulines, hermano. Cuando empiezan a orar por ellos, empiezan a brincar como chapulines. Eso sí es demoníaco. Enviaré mi Espíritu Santo, y aquí todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Hay iglesias y hay denominaciones que no creen, pero sí no creen en los otros. Y creen en la rosa ungida, y creen en el agua del río de Jordán,
y creen en la astilla de la cruz de Cristo. ¿Y cuántas astillas no pueden salir de qué palo? Cualquier palo agarran ahí, cualquier árbol, y ya sacan las astillas y empiezan a vender las astillas, y empiezan a vender la flor, y empiezan a vender el manto y el pañuelo, y que no sé qué. Pero no creen en el hablar en lenguas. El Señor los reprenda. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Porque predican doctrinas de demonios, pero no creen en el Espíritu Santo. No creen en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, pero creen en muchas cosas. Estas señales seguirán a los que creen. ¿No crees? No hablarás. ¿No crees? No echarás fuera demonios, porque un demonio no puede echar fuera a otro demonio. Si se predican doctrinas demoníacas, no se puede echar demonios. Solamente los que creen en Cristo Jesús. Y estas señales seguirán, porque por ahí andan hablando y no sé qué, y ten cuidado, hermano, por yo te lo comparto. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mi hermano, vamos a ver Hechos 10. Vaya conmigo, Hechos 10, rápidamente. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No dijo, mientras Pedro hablaba, se quitó el saco y les dio de sacazos a todos los que estaban escuchando el discurso. No dice, mientras Pablo predicaba estas palabras del mensaje de Jesús, aleluya, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Empezaron a brincar como locos, como chapulines, como gusanos, chilijuiles, ¿cómo se llama? En el comal. Chilijuiles en el comal. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Glorificaban a Dios, porque habían sido llenos del Espíritu Santo, habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Yo no me quito el chaleco y les doy, a ver, ven, te voy a ungir en el nombre de Jesús, y paz, y paz, y paz. A ver, hermanos, pásenle, y les voy a dar unos cachetadones, la cachetada ungida, y paz, órale, va, no, ¿verdad que no? El Espíritu Santo quiere llenarnos, el Espíritu de Dios. Dios no hace acepción de personas. Para todos es, ¿cuántos dicen amén? Para todos es, hermano, el Espíritu Santo, para cuanto el Señor llamare. Así que, mi hermano, Dios es bueno. Mire, Hechos 19, 1 al 6 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de esto. Este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolos impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo no sé por qué predican otro tipo de cosas teniendo las escrituras en sus manos y dicen que no. Y aquí está, pero dice aquí, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera nos han predicado del Espíritu Santo.
Y así hay muchas iglesias y muchas denominaciones que ni siquiera predican del Espíritu Santo. Y la gente no ha escuchado que el Espíritu Santo quiere llenarlos de su poder, de su gloria. Pero ni siquiera les comparten eso. Hay iglesias, hay denominaciones y hay pastores que no predican del Espíritu Santo, ni si como aquí, ni siquiera hemos oído. Entonces no, pues así, ven, el apóstol Pablo, vamos a orar, y en el nombre de Jesús, y aquí empezaron, y que cae sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas, y a profetizar, y a alabar al Señor. Amén. Por eso es importante que tú analices esto, cuando dicen amén. Estamos hablando de las señales. Ahora vamos a ver, tomarán en las manos serpientes. No, hermano. Tomarán en las manos serpientes. Quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. ¿Está conmigo? Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué significa hollar? Significa pisar, pisotear, agraviar, humillar, encarnecer, maltratar. Tomaremos dominio. Esto habla de la serpiente antigua o Satanás. La humillaremos y haremos estragos en el reino de las tinieblas. Les arrebataremos las almas a Satanás y las traeremos a Jesús. Tú y yo podemos hacer eso, porque el Señor nos dio poder sobre las serpientes, sobre los escorpiones, hermano. Nada tiene que ver con animales. Ahí viene la serpiente. Ahí dijo el Señor Jesucristo, dijo que voy a tener poder sobre la serpiente, y vas a meter la mano en la serpiente, te va a picar y te va a morder. Estamos hablando de las fuerzas demoníacas. La serpiente antigua, el mentiroso, el engañador, que engañó a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Recuerden lo que dice Génesis 3, 13, 15, ¿verdad? Vamos a ir ahí para que usted vea Génesis 3, porque se refiere a las fuerzas del maligno, no se refiere a los animales, sino a las fuerzas del mal, como serpientes que llevan veneno de aquí para allá. La serpiente en la boca lleva veneno, el escorpión en su cola picotea y lleva veneno. ¿Cuántos dicen amén? Y daña. Así es, así son las fuerzas del maligno. Son como serpientes, son como escorpiones, hermano, que dañan la vida espiritual de la gente y le hacen que ya no crean en Jesucristo. Génesis capítulo 3, 13 al 15 nos dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así está el diablo ahorita, quiere engañarnos. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te tirará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que, mi hermano, vamos a pisarle la cabeza al diablo en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre. Así que si el diablo viene a tu vida y quiere atacarte con toda clase de mentiras y de cosas que no provienen de Dios, Dios te dio autoridad para reprender esas mentiras, para reprender ese engaño. Cuando venga a ti con mentiras, con chismes, ¿estás conmigo? ¿Sabías que el chisme es un veneno que corre, que camina y envenena todo? Y el chisme envenena a una familia, y el chisme hace que las familias se peleen por chismes. Es un veneno de serpiente. Sí, hermano, así que debemos de tener mucho cuidado con ello.
Podemos pisotear, pisar. Esto habla de la serpiente antigua, Satanás. Haremos estragos en el reino de las tinieblas. Esto no se lo está diciendo en sí a la serpiente, sino a Satanás, que controla a este animal. Satanás controla a este animal. Y Satanás controla muchas cosas, hermano. Está controlando ahí, en ese tiempo estaba controlando la serpiente. Usó la serpiente para engañar a Eva. Y Satanás usa muchos medios para engañar a la gente, ¿verdad? O sea, nos dio autoridad para los problemas, los estragos que quieran venir a hacernos daño. Dios nos dio autoridad, ¿verdad? Satanás quiere destruir nuestra vida. Fíjate, Satanás quiere destruir nuestra vida familiar. Y siempre ha querido destruir mi vida familiar, mi matrimonio con mi esposa, con mis hijos. El diablo no está contento porque estamos predicando este tipo de mensajes. El diablo se enoja. ¿Sí? Y va a querer destruir tu vida, tu matrimonio, tu estado espiritual. Va a querer destruirte. Va a querer hacerte estragos. Pero Dios te dio autoridad. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Cristo vive en mi vida, Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en mi familia, Cristo vive en mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablar en el inciso D. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Estaba viendo un reportaje de cómo hacen los alimentos enlatados y sabes, hermano, me encontré que la mayoría de ellos tienen un químico que enferma a la gente y que poco a poco los va matando. Escucha, me encontré con esto. Estaba viendo este reportaje, aleluya, ¿verdad? Y esto viene desde Hitler, hermano. Desde Hitler viene ahí, me encontré con esto y dije, caray, nos están matando poco a poco. Por eso hay tantos cánceres diferentes que la ciencia desconoce. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Porque ese químico que le ponen a los alimentos que comemos, enlatados y todo eso, poco a poco va dañando nuestro organismo. Poco a poco, o sea, no te va dañando así. Pero los hijos de Dios no les hace nada. Tenemos que comer ese tipo de cosas. A veces tenemos que comer cosas enlatadas, ya no nos queda otra. ¿Estás conmigo? Ya ve cómo le ponen fertilizante a esto y inyectan esto y inyectan hasta a veces a la fruta para que esté más bonita, más gorda, etcétera. Son químicos que ese químico poco a poco va dañando el organismo, ciertos órganos, la vista, hermano, luego todo eso va dañando el corazón, hermano. Se nos sube el colesterol, se nos sube el azúcar, nos da cáncer aquí, cáncer allá, nos da esto, nos da lo otro, pero todo tiene que ver con eso. Y lo hacíamos en el mundo, pero aquí en Cristo somos libres. Por eso oramos por los alimentos antes de comerlos. ¿Usted no ora? Ya lo caché. Nomás se sienta a la mesa y váyale, empácale. No, tiene que orar por los alimentos en el nombre de Jesús. Orar por los alimentos, Señor, bendice, santifica estos alimentos, Señor, que estos alimentos hagan bien a nuestro cuerpo, Señor, y que no nos daña, porque dicen, si comieren cosa mortífera no les hará daño. Y no se refiere, como el Señor me va a proteger, pues me voy a tomar una botella de veneno. No, hermano, no es así. Eso es que por accidente lo ingieras es diferente. Que por accidente, a la mejor te va a dañar y te va a dar un desinteria o cólera. Vas a ir al baño, córrele, pero no te va a dañar. Cuando dicen amén. Pero así es, hermano. Está hablando de esto, hermano. Entonces, yo cuando veo esto dije, caray, nos están. Pero le dije, en tu nombre, Señor, somos libres de esto. Porque tú, lo que vamos a comer, lo consagramos a ti, Señor. Y tú le quitas todo ese veneno que va a dañar nuestro cuerpo. ¿Cuánto dice? ¿Verdad que sí? Ahorita con tantos reportajes que han salido y que hacen esto así y que hacen esto otro y ya ve que tantas cosas que salen en el YouTube, ¿verdad que sí? Y en el Face, ¿verdad? Y que hacen la comida así y que le echan esto y que le echan aquello y que le echan lo otro. Ya ni sabemos ni qué comer. ¿En serio? Ya todo viene con cosas
quién sabe qué tanto le echan, ¿verdad que sí? Pero en el nombre de Jesús no nos hace daño. ¿Está conmigo? O sea, porque Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Nuestro Dios ya tenía conocimiento de esto, por eso dijo, si comen cosa mortífera no les hará daño. Yo creo en esta palabra. ¿Tú? O sea, el Señor conoce los tiempos. El Señor conoce los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No. Y él conocía que en ese tiempo le iban a meter todo ese tipo de químico para que la gente comiera y se fuera muriendo. Pero a los que creen en Cristo Jesús les da más años de vida con eso. ¿Verdad? Sí, yo lo creo, hermano. Porque ahí me han dicho, uy, no comas salchicha, uy, no comas jamón, no comas embutidos porque, no le echan esto y esto y esto. Vale, pues a mí me gusta eso, en el nombre de Jesús. Y que no comas aquello. Entonces, ¿qué voy a comer? Ya a los cerdos, ya a las vacas, ya a los borregos, ya les inyectan y les dan alimento con químicos, ya no sabemos qué comer. Entonces ya la carne de becerro y la carne de la vaca, pues tampoco la podemos comer porque también ya viene contaminada con tanto alimento que le dan, con tanto químico. ¿En serio? Los huevos, los blanquillos, ¿tampoco no? Le dan a las gallinas, ¿sabe qué tanto para que pongan huevos a granel? Ya no son originales, pero ponen blanquillos a granel. Y ahí estamos comiendo. ¿Qué hacemos? Todo ya viene así, mis hermanos. Y entre más pasa el tiempo, escúchame bien, entre más pasa el tiempo, más peor se va a poner. ¿Estás conmigo? Vamos a ir cerrando ya, vamos a ver. Así que, y nuestro Dios tenía conocimiento de esto. Hasta las medicinas, en vez de sanar, muchas veces nos dañan. ¿Sí? A ver, las medicinas, a ver, ¿cómo no? Mire, usted está enfermo de algo y va al doctor, no, pues tómate esta medicina y se sana de esto, pues ya se le dañó el riñón. Ay, caray, por la medicina, ¿a poco no? Por un químico. ¿Qué hacemos? Tenemos que clamar a nuestro Dios y creer en Él. Señor, por este medio, por esta inyección, por esta pastilla, en tu nombre me la tomo y voy a ser sano. Mire, hermano, yo cuando tomo medicina le digo en el nombre de Jesús, ahí está mi esposa, en el nombre de Jesús me voy a tomar esto, Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús. Y el doctor que me estaba atendiendo me dijo también, ya le voy a quitar la medicina, ya no le voy a dar nada, porque para que ya no le haga daño. O sea, los doctores saben que cuando está uno ahí puede hacer daño por otro lado. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, así es. Esto nos habla de una protección de parte de Dios cuando por accidente tomamos algo dañino o quizás nos quieren envenenar, hermano. Vamos a darle al pastor esto. O el pastor es bien comelón. En el convivio le voy a dar al pastor esto. No de que tomemos algo para probar nuestra fe, no. Voy a probar mi fe. No. Había un misionero dice, no, escúcheme bien. Hace algún tiempo, cuando todavía era novio de mi esposa, fui allá a San Pedro a mirarla, ¿no? Y en una ocasión yo fui con mi suegro y le dije, pues vamos a trabajar, ¿no? Y sí, y me llevó él a trabajar así a una parcela. Pero un día antes, pues yo había tomado y no, me sentía bien mal, y usted sabe, la cruda, ¿no? Y con sed y con ganas de tomar algo, ¿no? Y fue y me dejó allá, y ni comida ni agua me había llevado, ni me dejó nada. Híjole, y ya me dijo, tienes que hacer esto y esto, y lo peor es que estaba solo. Fui y me aventó allá, me quería perder mi suegro para que no me trajera a su hija. Me quería perder mi suegro para que no me trajera a su hija para México. Y entonces, hermano, pues con la desesperación, el calor, la cruda, y yo andaba así, no, por allá que veo, allá le llaman un tajo, un canal, donde
pasa agua, ¿verdad? En ese tiempo había el agua de riego ahí. Y no, dije, no, yo voy a tomar agua de aquí. No conocía de Dios, pero agarré y dice, y tomé agua, hermano, de ahí del canal. Aquí en el canal pues echan perros muertos, vacas muertas y animales muertos y todos van ahí. Y empecé a tomar agua. La gloria a Dios que no me hizo daño, no me enfermé, no me dio nada, ninguna enfermedad me dio. Ya ve que luego da cólera, parece, por esos tipos de agua, ¿verdad? Y no me dio nada, hermano, gracias a Dios por ello. Y no conocía de Dios. Pero hermano, pues yo lo hice, ¿qué hago aquí? No, lo voy a hacer, no hay más, ¿para dónde me hago? No llevaba nada, pues a tomar agua de ahí del canal ese. Había media sucia, media limpia. Entonces, mi hermano, así es. Vamos a ver el final. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que, mi hermano, esto me habla de autoridad sobre todo tipo de enfermedad. No importa cuál sea, en el nombre de Jesús se va. No importa cuál sea, en el nombre de Jesús se va. Quiero ver un ejemplo ahí en Hechos capítulo 5. Vamos a darle cierre a esto. Hechos capítulo 5. Vaya conmigo, hermano, a esa escritura. En el versículo 12 al 16. Mire qué poderosas señales. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Escúchame bien aquí. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermano, qué poderosa escritura. Imagínense, ahí viene el pastor de la casa del alfarero, saca al enfermo. Es la fe de ellos. No es la sombra de Pedro, sino el espíritu del Nazareno, de Cristo Jesús. Pero la fe, ahí viene Pedro, saca al enfermo. Y pasaba Pedro y le daba la sombra al enfermo y sanaba. Era liberado en el nombre de Cristo cuando dicen amén. Pero ahorita, pastor Juan, no, ¿qué va a dar por mí? Voy a sanar. Que la casa del alfarero, que aquello, no, que venga el pastor, el Víctor Higuera, y ahí sí. Que venga el pastor, el líder de nuestro compañerismo, y ahí sí, así es. Es como decir, no, que venga Jesucristo, y a él sí, no. Aquí dice Pedro, aún la sombra tenía poder, pero era el Espíritu de Dios, como cuando dicen amén, ¿verdad? La iglesia fue fundada en el poder de Dios y tenía el propósito de salir adelante en el poder de Dios. De esa manera el Señor se manifestaba en gloria y en poder, haciendo que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Eso aumentaba la fe de muchos y la iglesia crecía cada día más, hermano. Cuando se experimentan milagros, prodigios, la gente iba, hermano, y decía, yo fui allá a Jerusalén y están los apóstoles de Jesús, ahí está Pedro, está Jacobo, está Juan, ahí están, y oran por enfermos y todos son sanados. Vengan, traigan a los enfermos, aquí en la iglesia, en la casa del alfarero, hay milagros, hay maravillas, hay sanidades, vengan. Pero, ¿creen ustedes eso? Yo sí lo creo. Y si usted lo cree, usted tiene que divulgar. Ahí en la casa del alfarero es un lugar donde Cristo libera, trae sanidad, trae restauración. Y para que se aumenten las almas. Porque en el nombre de Jesús son sanados. Y vámonos. Hechos 19, 10, 12. Dice, así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo,
y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y los espíritus malos salían. Yo creo que por eso venden esos mantos, porque eran esa escritura. No, hermano, escúchame bien. Qué poderosa manifestación del poder de Dios para sanar a los enfermos. Imagínense, los familiares de los enfermos llevaban las ropas que vestían y eran sanados. No sé cómo mira usted, pero yo lo miro así. No hay evidencia, dice el comentarista, de que esto fuera así. Quizás ellos se llevaban la tela de la vestimenta de Pablo o al ponerlo sobre su enfermo eran sanados, pero no era la tela sino la fe que movía en ellos en Cristo Jesús. No es una regla que debía ser así. Lo mejor es que traigan al enfermo a la iglesia y oremos por él. Cuando dicen amén. Es mejor que traigan, llévese mi chaleco, se lo lleva. Llévese mi chaleco, porque no dice el manto de Jesús, ¿verdad que no? No dice se llevaban el manto, se llevaban, no. Dice la tela de Pedro. Ah, bueno, la vestimenta. Llévese mi vestimenta y la pone sobre su enfermo para que sane. ¿No cree? Va a decir, está loco el pastor Juan. Es lo que hace. Es mejor traer al enfermo y pondremos manos sobre los enfermos. Escúchame, el Señor Jesucristo no dijo de otra manera, que en ese tiempo surgió así, pero no es así. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Todas estas señales seguirán a los que y le sucederán a los que creen en el nombre de Jesús. Si hay duda, no sanarán. No sucederá nada. ¿Cómo la ve? ¿Lo cree? Estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo. ¿Usted? Dele la gloria al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Gracias, Padre. Amén. Mire, cuando llegaban al Señor Jesús, el centurión, el papá de Jairo, ¿verdad? Que su hija estaba enferma, llegaban y decían, Señor Jesús, pues así, yo iré y le sanaré. Yo iré. No le dijo, llévate mi manto y se lo pones. No dijo eso. Solamente nos dice que la mujer del flujo de sangre creyó, si toco el manto, dale un toque a Jesús, toca a Jesús. Pero tampoco dijo, por llevarse mi manto ya fue sana. No, hermano. Tenemos que entender eso. Pero muchos creen eso. Y lo venden. Lo peor es que lo venden. Tan siquiera lo regalara, pues a lo mejor, llévatelo, te lo regalan. Pero lo venden. Quieren puro dinero. Y la sanidad no se vende. En el mundo sí, pagas por ser sano, medicinas y todo, pero en el hospital, no, vamos a cambiar manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ponernos de pie en este día. Póngase de pie. Y vamos a orar, hermano, para que Dios sea llevándonos en esto. Que Dios haga milagros, que Dios bautice, que Dios se manifieste en gloria y en poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que Dios haga milagros, pero de verdad milagros, que creamos nosotros en el nombre de Jesús. Usted puede orar también por un enfermo. Usted puede hacerlo también. Si usted tiene fe y cree en Jesucristo, ¿sabes qué? Señor Jesús, no está mi pastor, pero aquí estoy. En una ocasión, mi primer pastor, uno de mis primos, ahí andaba batallando con un espíritu inmundo. Yo le dije a mi pastor, vamos a orar por él, pastor, mira, así está. Y él me dijo, sí, vamos a ir. Pero en esa ocasión se estaba aliviando su esposa, ¿verdad? Y me habló y me dijo, hermano Juan, no voy a poder ir, estoy atendiendo a mi esposa, está en el hospital, estoy acá con ella, no puedo ir. Perdón, hermano Juan, pero tú puedes hacerlo, tú ora, hermano Juan, ten fe, cree. Y le dije, pastor, pero yo no sé, solamente ora.
Y le digo, pues, ahí te van unas escrituras. Y me dio unas escrituras y yo busqué otras. Pues, sí. Y oré por mi primo y fue libre. Fue libre. Así que, mi hermano, entonces, vamos a orar ahí. Vamos a orar. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno. En este momento, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a creer verdaderamente en esta escritura, Señor, que en tu nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, seremos bautizados con el poder de tu Espíritu Santo. Si comemos algo mortífero no nos hará daño, Señor. En tus manos tomaremos serpientes y escorpiones, haremos estragos sobre el enemigo. Sobre los enfermos pondremos manos y sanarán en tu nombre, Señor. Ayúdanos a creer en todo esto, Padre. Aumenta nuestra fe en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Y en este momento, Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que hagas milagros, maravillas, prodigios, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Salvador. Gracias, Cristo. Amén. Escucha, no hay evidencia, solamente lo dice ahí, pero no hay evidencia de que esto fuera así, ¿verdad? Pero el Señor puede usar nuestras vidas, puede usar tu vida y puede usar la mía. Por eso nosotros, hermanos, nuestro compañerismo, no vendemos nada. No vendemos que llévate la agüita de la sanidad, hay tantas cosas, hermano, la verdad. ¿Para qué seguimos? No, porque el Señor Jesucristo simple y sencillamente dijo: pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán en mi nombre fuera a los demonios, ¿sí? Tendrán autoridad sobre los espíritus inmundos. Así de sencillo. Y si por alguna ocasión ustedes comen algo que los quiere llevar a la muerte, no será así, porque yo estaré con ustedes. Así de sencillo, mi hermano. ¿Para qué nos metemos en rollos? Por eso le digo yo a usted: bueno, llévese mi chaleco y póngale su enfermo, ahí écheselo encima y para que sane, ¿no? ¿Verdad? El Señor Jesús es el que hace las cosas, es el que hace los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mi hermano, llévese esto en su corazón. ¿Cuántos fueron bendecidos por esta palabra? Y pida ser lleno del Espíritu Santo, que Él le dé dirección, que Él le dé ayudas. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar y vamos a despedirnos con todo el corazón. Todos juntos. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias porque eres bueno. Mi corazón te alaba, mi corazón te glorifica, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por este mensaje entendible, Padre. Sí, mi Señor, bendito sea tu santo nombre. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador y eres nuestro Redentor. Y creemos en esto, Padre, que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios, en tu nombre pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. En tu nombre, Señor, hablaremos nuevas lenguas. En tu nombre haremos grandes maravillas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. De la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Te adoramos y alabamos, te exaltamos. Gracias, Cristo. Amén. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí.
confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunden mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como hombre.